Con todo y Pensini, gracias a los que nos están escribiendo, esta canción la sugiere Elías González, @ElisaMCOR. Dice, para mí la canción ideal es This Is Me, by Kiala Cero, una muy buena y tiene un muy buen contenido. Esa es mi recomendación, @Pepensini. También quería poner esta noticia para seguir hablando con hashtag Magdaleno con todo, con John Magdaleno, @John Magdaleno para quien le quiera escribir. Y es el resumen de la reacción de Washington ante las elecciones en Venezuela y ante lo que se pronunció antes de que hablara el presidente Maduro, por supuesto. Pero vamos a ver lo que dicen desde Washington. El presidente estadounidense Donald Trump firmó el lunes un decreto para aumentar la presión económica sobre el gobierno venezolano, tras la reelección de Nicolás Maduro. La Casa Blanca calificó los comicios de farsa. El decreto firmado por Trump busca reducir la capacidad de Caracas de vender activos estatales, al prohibir a los estadounidenses comprar obligaciones de deuda venezolana como los de la petrolera PDVSA. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y varios países de América Latina no reconocieron el resultado de las elecciones venezolanas por considerar que no ofrecían condiciones de transparencia. Oficialmente, Maduro fue reelecto con el 68% de los votos. La jornada electoral registró un récord de abstención con el 52%. Y fue boicoteada por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, que calificó la votación como un fraude para perpetuar a Maduro en el poder. Bueno, como ves, acción, reacción, también nos acaba de llegar esta noticia. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, dice no podemos realizar ningún préstamo con Venezuela hasta que salde su mora, es decir, hasta que pague sus deudas. La mora total de préstamos con el BID, incluidos aquellos montos que no llega al límite de 180 días, asciende a $212 millones. Eso no significa que el BID haya declarado a Venezuela en default, como están pasando en algunas redes por ahí. Bueno, John Magdaleno, dejamos entonces el tema de estas sanciones de los Estados Unidos. Acaba de ver las declaraciones, bueno, el resumen que hace la AFP, y también nos llama la atención que, como tú decías, Rusia dice que no le va a hacer ningún caso a los Estados Unidos sobre estas sanciones. Y eso va en línea con lo que dice que, bueno, se aferrará a Venezuela a sus relaciones diplomáticas con Rusia, con China, con Norcorea, con Cuba y serán mucho menos Irán también. Turquía ahora, Macedonia ahora, en la medida en que hay unos bancos corresponsales que están tramitando transacciones con organismos públicos del Estado venezolano. Es decir, vamos, tú no puedes esperar, quiero decir, en lógica analítica, tú no podrías esperar que el otro se quede sentado de brazos cruzados sin hacer nada para encarar o para intentar encarar la reacción de, en efecto, unos cuantos países que se pronuncien en contra y que están dispuestos a elevar el tono y el impacto de las sanciones internacionales. Lo que yo creo que hay que dimensionar muy bien es, primero, cuáles son exactamente las medidas que podrían llegarse a tomar en el marco de la diplomacia coercitiva, que es lo que está en desarrollo. Ya usted sabe que la disuasión militar no va a ser utilizada, la diplomacia coercitiva explícitamente la niega en la literatura. Segundo, ¿cuánto tiempo puede tomar que hagan efecto las diversas modalidades de presión internacional que se van a ejercer sobre el gobierno? ¿Cuánto tiempo puede tomar este proceso? Es decir, a donde se quiere conducir el gobierno venezolano es un proceso de asfixia financiera internacional. ¿Cuánto tiempo puede tomar esto? Tercero, ¿qué efectos sobre la población venezolana, no solo sobre el Estado, qué efectos va a tener esto? Así que, de vuelta, mi llamado es, mire, usted puede haber elegido lo que usted haya decidido correcto de cara al domingo. Ahora mi invitación es, reflexionemos todos juntos respecto de las consecuencias, de las opciones estratégicas disponibles. Este es mi llamado desde hace año y medio. Es decir, reflexionemos bien, reflexionemos a fondo acerca de cada uno de los riesgos y costos que se corre con cada elección. No es verdad que alguna opción estratégica no estuviera sujeta a riesgos y costos. Todas las elecciones posibles frente a regímenes antidemocráticos están sujetas a riesgos y costos. Por tanto, es el momento de vuelta, serenar el debate, racionalizarlo, ser respetuoso. Si usted critica, con razón en mi opinión, a un régimen por su talante y comportamiento autoritario, entonces compórtese como demócrata. Es decir, compórtese como aquello precisamente que es compatible con sus valores, sea respetuoso, sea tolerante en el debate. Creo que esto es mucho más
digamos, nutritivo que un debate en clave deontológica, de descalificaciones. Esto no contribuye. Claro. Por eso te comenté al principio del programa sobre una lista de estilo Tascón que ahora hace la oposición. Bueno, ya los abstencionistas demostraron, la gran mayoría que fueron, porque esto ha sido uno, según los números del CNE, que ha sido las votaciones menos votadas, acudidas por el pueblo venezolano. Sin embargo, en mi opinión, y dime tú, según tu opinión que eres experto en política, creo que los otros candidatos hicieron lo que tenían que hacer. Por lo menos Henry Falcón no reconoció las elecciones y tiene dudas y están contando actas y están revisando sus votos. Él no ha reconocido eso. Y algún actor tenía que hacerlo. No tuvo la mayoría, lo reconoce, pero también quiere revisar sus números. Y si no lo hubieran tenido él adentro, entonces ¿qué hubiera pasado? Un gran vacío. ¿Cuáles son esos escenarios que tú manejas? Bueno, muy bien. Una primera consideración es pasa por interrogarse, ¿cuál habrá sido el efecto combinado de una abstención que en efecto a la postre fue mayoría? Por cierto, a despecho de lo que decían buena parte de las encuestas, porque en ninguna encuesta que yo pude ver, y vi varias, no menos de 5 encuestadoras, publicaron estudios, incluso algunas de ellas 3 en concreto, pocos días antes de la elección. En ninguna de las encuestas la abstención era predisposición mayoritaria. La predisposición mayoritaria era ir a votar. Claro, hay un conjunto de circunstancias, no estoy negando que no haya habido motivaciones para que el que no fue tomara esa decisión. Pero a ver, esto no era el clima de opinión predominante hasta pocos días antes de la elección. Bueno, y finalmente se impuso la abstención, que según el último reporte del CNE es del 54%. Ya sé, y abro paréntesis, ya sé que hay problemas importantes de naturaleza analítica si usted toma en consideración solo los resultados oficiales. Ya la sé. Nota metodológica. Bueno, si acaso estos resultados fuesen correctos o se aproximaran a la verdad, entonces, en efecto, la abstención habría sido del 54%. Ahora, la pregunta que se deriva de esto es la siguiente. Bien, se impuso la abstención. Primero, ¿cómo utiliza la abstención registrada como una palanca para lo que tantas veces se dijo, la deslegitimación? La deslegitimación no es un acontecimiento, no es un evento, es un proceso que, por cierto, es más complejo de cara a regímenes autoritarios. Una deslegitimación de un gobierno en el marco de un régimen democrático puede resultar un poco más sencillo, es decir, la combinación de protestas, reclamos, movilización, organización y la canalización política de estas demandas pudiera, en efecto, presionar lo suficiente a un gobernante democrático como para que renuncie o como para que se identifique un camino institucional para procesar esa demanda de cambio político. Frente a un régimen autoritario no es tan sencillo. Frente a un régimen autoritario, la deslegitimación tiene que llegar a socavar no solo sus bases de respaldo, las que le quedan, sino tiene que alterar los centros de gravedad, es decir, los soportes del régimen autoritario. Y se supone que es autoritario precisamente porque viola garantías constitucionales y esta es una elección estratégica que ha legitimado, el entorno, factores de la coalición dominante, sus centros de gravedad. Entonces la deslegitimación tiene que socavar a tal nivel esos respaldos de la coalición dominante como para volver factible el inicio de la transición a la democracia. Y este no es un proceso sencillo. Segundo interrogante, bueno, muy bien, se ha impuesto la abstención. Bien, ahora ¿cómo se traza una estrategia para luchar simultáneamente con el clima de inhibiciones, de desánimo, desesperanza, a que pudiera conducir un camino tortuoso y de altísimos riesgos y costos como el que se deriva de esa elección estratégica? Aquí los líderes políticos juegan un papel muy importante, es decir, estimulando a la población. Por ejemplo, un objetivo o una meta intermedia de cortísimo plazo es organizar mejor un eventual proceso de movilización social. Si no hay presión interna, con la externa puede que no sea suficiente. Así que ahí hay una segunda interrogante, ¿cómo se pretende lograr esta meta intermedia? En mi opinión es factible, a ver, no es que no sea factible, pero eso requiere elaboración estratégica. Tercera interrogante fundamental, muy bien, ¿cómo usted pretende estimular la fractura de la coalición dominante? ¿Sí? Dado que se desechó mayoritariamente la vía de la elección, incluso para estimular el fraude, como para
facilitar el proceso de la fractura de la coalición dominante, que por cierto no ocurre de la noche a la mañana, hay toda una operación política que se monta para volver factible semejante objetivo, que por cierto incluye conversaciones privadas con algunos factores de la coalición dominante, que a la postre terminan siendo cooperadores. No me diga que esto no es factible, porque es que en la literatura y en la evidencia comparada, en el 51% de los 61 casos que hemos analizado, 51% de los 61 casos que hemos analizado, la transición se estimuló desde dentro del régimen autoritario. Es decir que si había potenciales colaboradores de la transición, así que ¿cómo se pretende estimular ahora la fractura de la coalición dominante a partir de la abstención? Cuarta interrogante. Si el gobierno planteara, no le haga mucho caso al presidente Maduro cuando dice que no hay elecciones de aquí a los próximos años, no le haga mucho caso, siga el consejo de Sun Tzu en el arte de la guerra. La guerra es el territorio del engaño, dice Sun Tzu. La política no está muy alejada de eso, ¿sí? La guerra es el territorio del engaño. Bueno, muy bien, la política en efecto también es el territorio en el que se juega con el engaño. No le haga mucho caso al presidente Maduro cuando le dice que en los próximos 2 años no va a haber consulta. Y si se convoca un referéndum revocatorio para los diputados, como ya se está diciendo abiertamente en el discurso de algunos voceros oficiales, y si se convoca un referéndum consultivo para aprobar o improbar una eventual constitución que ya surgiría de la constituyente. Ya Delcy Rodríguez dijo el día domingo que estaba lista. Es decir, ¿qué se va a hacer allí? ¿Cómo se van a aprovechar estas coyunturas para intentar facilitar la fractura de la coalición dominante? Y las personas que votaron, que no representan ni siquiera un 20% del país, con ese 20% pretenden cambiar una constitución de un país. Tenemos que ir a una pausa. Quería ver lo de las que votaron a favor del oficialismo. Sí, porque sí, con eso, menos de 30%. ¿Cómo vas tú a cambiar una constitución que nos rige a todos por 30%? Y sí que son esos números, o también la van a hacer como la última vez que tú votabas 3 y 4 veces. Mira, también quería hablar contigo sobre esa lista de colaboracionistas que hablan de tolerancia, de que tienen que llegar con humildad, pero sacan una lista que hay gente, mira, aparte de Henry Falcón, Claudio Fermín, ponen ahí a Eduardo Fernández, Pedro Níquen, Julio César Pineda, Vladimir Villegas, Rafael Poleo, casi que ponen, y el portugués de la esquina que me tiene tracaleado. Es anónima, pero eso rueda y eso no ayuda, sino... No habla bien de los que la construyen. Y necesitamos unir a la oposición y hay que recibir a toda esta gente y todos